Yo estoy seguro que una encuesta hoy el presidente lo daría muy, muy abajo. Creo que en general los líderes del Frente de Todos lo darían muy abajo. Es muy difícil, y ahí está la otra cosa, ¿no? Es muy difícil diferenciarse, qué es lo que está haciendo el cristinismo. Es entendible porque si el día que Alberto dijo, bueno, vamos a ir una paso, obviamente habilitó a que el resto diga, bueno, si vamos a ir una paso, entonces yo me voy a diferenciar de vos, porque si no voy a ir una paso contra vos diciendo que haces todo bien. Eso desde luego. Y además hubo otra cosa que se dijo ese día, ¿no? O sea, en el momento en que Alberto dice, vamos a ir una paso, desconoce algo que en el fondo sabemos todos, que la armadora era Cristina. Ese día se puso él en armador, o sea, le sacó algo, ¿no? O pretendió sacarlo, o le dijo, yo pienso eso, ¿no? Así, bueno, para mí, vos no sos más la jefa, entonces ahora el que decide cómo se va a armar esto soy yo. Y eso Cristina se enteró por televisión. O sea, es obvio que en 2019 armó Cristina y que se esperaba que la próxima vez o armara ella o se sentaran juntos, qué sé yo. Bueno, si vos le decís, primero, para mí ya no sos más la jefa, y segundo, te espero en una paso, bueno, es obvio que del otro lado te van a marcar todas las cosas que están mal, que en una situación como esta, de tantas carencias, y todo, si querés podés hablar todo el día, qué sé yo, hay muchas carencias, ¿no? Sí, lo hablamos varias veces. Había una división de tareas. Fue como a destiempo, ¿no? Había una división de tareas implícita entre Cristina y Alberto. Digo implícita porque nunca sabemos cuáles son los términos del acuerdo que sellaron. Mira, podemos no haber estado en la charla, Nico, pero de ninguna manera la charla puede haber sido, tomá, te regalo mi poder, llévatelo a tu casa, haz lo que quieras. Absolutamente. La charla tiene que haber sido, mirá, vos vas a estar en el día a día, qué sé yo, incluso armate tu gabinete, pero la jefa soy yo. Es eso, la táctica, la gestión para Alberto, la estrategia y la política para Cristina. Y ese pacto sufrió dos heridas fatales. La primera fue el resultado de la elección, porque Cristina veía que con Alberto dirigiendo la gestión y la política se encaminaba hacia una derrota, entonces decidió que tenía que intervenir en ese sector que supuestamente le correspondía a Alberto. Y por otro lado, Alberto, al anunciar que las candidaturas del 2023 iban a salir por paso, se metió de prepo en el área que le correspondía a Cristina. Creo que ahí está el quiebre. Ese es el motivo original del quiebre, que se rompió ese pacto según el cual uno gobernaba y la otra hacía la estrategia política de largo plazo. ¿Por qué? Porque la forma en la que se estaba gobernando, por lo menos así lo veía Cristina, ponía en riesgo el largo plazo, es decir, la estrategia política, y a su vez Alberto decidió avanzar sobre esa. Lo que pasa terreno. Es que el día que se perdieron las elecciones, uno puede decir, bueno, entonces tenía razón Cristina. Sí, uno podría decir por lo menos que Cristina había advertido que así se perdía perder. Y se perdió. Sí. Claro. Hay un tema de expectativas. No sé, Roberto Caballero dijo el otro día que no lo dijo con esas palabras, pero como que Alberto hubiera merecido una mejor elección, como que hubiera merecido más votos. Ahora, hay una cuestión de expectativas que es parte de la realidad, no es un invento de uno. O sea, la gente tenía la expectativa, con un gobierno en donde estaba Cristina, de volver a vivir como se vivía con Cristina. Y pasaron cosas, diría Macri, ¿no? O sea, lo que no podemos nosotros es dejar de incorporar la pandemia a los análisis, porque si no somos ellos. Eso es el tema. Si no somos ellos. No solo a los análisis, ¿no? Nosotros los tenemos que comparar a los análisis. El gobierno puede excusarse diciendo, mira, yo pensaba que la situación iba a ser distinta, pero la pandemia, pero la guerra, pero jamás va a poder excusarse de no poder incorporar esos factores a una narrativa política. Claro. Es decir, vos podés tener una peor performance económica por motivos externos. Siempre estás abierto a que eso suceda, le pasa a cualquier gobierno. Lo que no podés hacer es renunciar a explicar por qué está pasando lo que está pasando y por qué, a pesar de eso, vos seguís siendo la mejor opción para la sociedad. En este momento, la guerra, el impacto de la guerra, yo ponía en la nota, Alemania van 2 meses, febrero y marzo, consecutivos, que tiene un 2,5% de inflación mensual. Esa es la inflación que tenía Argentina en octubre. Alemania, que es un país que tiene 0 y pico anual, ahora, ¿alguien lo está narrando? No.
Y entonces sale cualquier papanata en la tele y decir, ¡ay, mira la inflación que tienen estos locos! Cuando ellos tenían 56% de inflación, sin pandemia, sin guerra, solitos la armaban ellos, ¿no? Entonces, si vos no te narrás, te narran ellos. Ahí llegó Fer. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Y acá arreglando el país. Arreglando el país, muy bien, los estaba escuchando, muy interesante todo lo que estaban charlando, la verdad. ¿Vieron el sábado el encuentro en Rosario? ¿Lo estuvieron siguiendo un poco? Sí. Llamó la atención, hubo una general, como un clamor por la unidad, ¿no? Sí. Que se mantenga la unidad, que termine la discusión interna, que no deje de... Que sea eso el principal tema de debate. Me pareció interesante todo eso. No pensé que iba a ser tan masivo o unificador ese clamor. Pensé que iba a haber alguno más de un lado, otro más del otro, pero en general todos. Bueno, todos Vilma Ibarra le tiró un palito diciendo que no se salve sola o algo así. Sí. A Cristina, me parece, ¿no? Yo lo entendí así. Y en general todos. Pero también... en general no fue así. Sí. Y el resto del discurso de Vilma Ibarra tampoco fue así. Fue esa frase. Uh-huh. Sí. No, alguno también dijo alguna otra cosita. Pero me pareció eso bastante interesante que prevalezca esa idea de, bueno, muchachos, bueno, uno lo dijo. Si no pasa esto, el próximo presidente es Horacio Rodríguez Larreta y no discutamos mucho más. Esto no hay otra. Claro. Y es optimista. Y es optimista porque... Claro, puede ser peor, ¿no? Totalmente, me pareció que en general ese encuentro anduvo bastante bien, porque algunos lo planteaban, bueno, andás a ver, es el albertismo, y no, claramente dijeron que no era el albertismo, y de fondo había una foto de Alberto y de Cristina el día que ganaron, ¿no? Entonces me parece que prevaleció ese clima en general. Sí, a mí no me gusta mucho entrar en el análisis de esas cosas de quién llama a quién y demás, porque me parece siempre es muy impreciso y uno corre el riesgo de contar una sola campana, pero hubo varios cronistas de distintos palos que en los últimos días dieron la información de que Cristina le hizo llegar a Alberto el mensaje de si me llamaste contesto. Digamos, como que la predisposición para juntarse ahí por parte de la vice está, y lo que encuentran del otro lado, por lo menos yo cuando consulto, es que Alberto todavía no se decide dar ese paso porque sabe que cuando dé ese paso va a tener que tomar algunas definiciones que todavía no tomó, que tiene que ver con cómo va a ser el próximo gabinete. Ya a esta altura del partido no hay discusión de si va a haber o no un nuevo gabinete en las próximas semanas, sino de cuándo se va a anunciar, y sobre todo, y más allá de quiénes sean los protagonistas del gabinete y cuáles sean las medidas que acompañen al relanzamiento, porque tiene que haber nuevos nombres y nuevas medidas, esto es algo que en el gobierno lo saben, pero creo que hoy en día ya la incógnita es, ¿el nuevo gabinete lo van a consensuar Alberto y Cristina o lo va a hacer Alberto por la suya y Cristina se va a enterar una vez que esté tomada la decisión? Más allá de los nombres, porque a lo mejor podés armar un gabinete con un montón de nombres súper kirchneristas, pero no es lo mismo si lo armás consultándolo con Cristina que si lo armás por tu cuenta. Yo tengo una respuesta ahí. Porque todo el mundo dice que Cristina quiere la cabeza de Guzmán. Cristina lo que quiere es otra política. No es un tema con Guzmán. Cristina lo que quiere es otra política, una política de ingresos una política de distribución del ingreso. Después, es cierto que Cristina está dispuesta a charlar, desde luego, y también es cierto que Máximo le mandó a decir, si querés nos vamos. O sea, si querés, todos nosotros los que estamos en el gobierno nos vamos, no hay ningún problema, no va a haber ningún mambo. Bueno, Alberto no contestó al respecto. Sigue habiendo un enojo muy fuerte, o dolor, respecto al día de las piedras que recibió Cristina, que hay que prestar atención a la reacción de los medios opositores y de la oposición con eso, porque Cristina fue objeto de un acto de violencia y todo el mundo lo banalizó, la trataron de que se había victimizado y qué sé yo. Cristina dice que Alberto no la llamó, que no es cierto que la llamó ese día. Dice que Alberto le mandó un mensaje a su secretario, a Mariano, que a ellos les resultó como frío, qué sé yo, bueno, si necesitan algo. Que luego, de masa, él le escribió a Cristina, que
no la llamó, no es que a Cristina le sonó el teléfono, ¿no? Y ahí aparentemente hay una situación, porque bueno, si la derecha y los medios dicen, te estás victimizando, es mentira, le inventaste vos, y qué sé yo, y no recibís la solidaridad que vos pensás, que yo, aparentemente ahí hay una ruptura de lo personal, no de lo político, porque en lo político están atados, pero que sería bueno, o sea, estamos hablando de dos personas que son amigas, ¿no? Contextualicémoslo, hay una historia de amistad. Y a vos te puede pasar, ¿no? Personas de 60 y pico de años, que en un momento pasa algo que vos sentiste que el otro no estuvo al lado tuyo, qué sé yo, y queda una herida que raspa todo, ¿no? Me parece que eso se puede hablar, porque a veces por ahí, en el primer momento, Alberto no hizo una... Vos no sabés, vos no estás en ese lugar, no lo sufriste, no lo sentiste. No sabés cómo se enteró, no viste que lo vi. Exactamente. Por ahí Alberto no tenía nota, no tomó nota en ese momento de lo sucedido, y recién cuando Massa se lo dijo, lo tuvo en cuenta. Pero bueno, esas cosas siempre se pueden solucionar, ¿no? Más que Alberto es un tipo muy amable, muy preocupado. Sí. No sé, cuando yo he tenido algún problema, él se ha preocupado. Sí, salud, llama la atención, ¿no? Llama la atención. Sí, justamente por eso, porque conociendo. Claro, pero además, a ver, no quiero ser petardero ni nada, pero venimos hablando de lo que es la situación de millones de argentinos, de lo grave que es y de lo peor que se puede poner si gana la derecha. Me parece que es un episodio, no digo menor, porque fueron los piedrazos al despacho de la vicepresidenta de la Nación, pero que se empequeñece cuando uno lo compara con los otros dramas que tiene el país, y me parece que merece de parte de ambos un gesto de grandeza y de dejarlo atrás y mirar hacia adelante. Ya está. Ya pasó hace más de un mes. Bueno, a mí lo que me pasa con un amigo, si siento que está dolido u ofendido por algo, aunque yo crea que no es para tanto, voy y pido disculpas. Porque lo que importa es lo que sentís vos sobre lo que hice yo, no lo que yo pienso. El que está mal sos vos. Pero hablando de política, a mí me parece que hoy tiene casi una presión, Alberto, por la unidad. Porque si a vos los gobernadores te dicen, nosotros queremos sentarnos con vos, si querés no nos sentamos hoy, nos sentamos mañana, pero nos queremos sentar con vos, para apoyarte, pero también para decirte que nosotros necesitamos que haya unidad y que esa unidad se use para mejorar el poder adquisitivo de la población, porque si no perdemos todos. Bueno, hay un apoyo y hay una condición, ¿no? Claro. Están las dos cosas juntas. Vos lo podés decir con amabilidad, qué sé yo, todos te hablan maravillosos de Alberto, qué sé yo, que Alberto los ayudó, les dio obras como nunca, pero el tipo ahora, por más que adelanten las elecciones, están preocupados. Y además se sabe que Juntos por el Cambio va a ir hasta por el último gobernador y el último intendente. Yo lo que publiqué ayer, que se llamaba la distribución de la pobreza, una ironía, en vez de la distribución de la riqueza, la distribución de la pobreza, es qué está pasando con la participación de los trabajadores en la torta general. ¿Se acuerdan de ese famoso 50-50, ¿no? Mitad para los trabajadores, mitad para los empresarios. Bueno, Cristina lo había logrado. Cristina con Axel Kicillof de ministro de Economía dejaron el gobierno en 2015 con el 54% de participación de los asalariados en el PBI, o sea, más del 50%. Hay que aclarar que los asalariados son muchos más que los otros, por eso aunque diga 50-50, eso no significa una situación comunista en la cual todos tienen lo mismo. No, desde luego. La mitad a la enorme mayoría y la otra mitad a unos pocos, pero aún así para los parámetros capitalistas se considera un reparto justo o por lo menos razonable. Claro. O sea, es la división entre el capital y el trabajo. Así ¿no? es. Bueno, Cristina con Axel de ministro había llegado a que los asalariados tuvieran el 54%. Claramente, 2015 era un momento de altísimo nivel de empleo y altísimo nivel de consumo. Yo estuve trabajando este fin de semana y encontramos que el Macri nos deja con una participación de los asalariados del 45%. Es decir, cae del 54 al 45.
ahí se ve claramente la concentración del ingreso, ¿no? Que hizo Macri. Ahora, cuando vas a ver la actual, cayó aún más la participación de los trabajadores. Hoy está en el 42,7%. Me parece que por ahí podés empezar a encontrar las razones del malestar general que hay entre los que trabajan y no le alcanza el dinero. ¿Por qué? Bueno, porque en general no solo no le alcanza el dinero, sino que ve que el patrón sí le alcanza el dinero, ¿no? Se manifiesta una diferencia muy grande y lo que más conflicto genera en las sociedades justamente son las diferencias, ¿no? Cuando vos vas a relacionarlo con el crecimiento, decir, bueno, ¿cuándo pasó esto? Bueno, el año pasado el PBI en dólares pasó de 390.000 millones a 490.000 millones. Y creció un 26% más o menos. Pero el salario promedio creció un 5% en dólares el año pasado. Es decir, hubo una concentración de esa riqueza generada, de ese 10% que crecimos, terrible. ¿Es culpa de Alberto? La verdad que no es culpa de Alberto, en todo caso es responsabilidad de Alberto, porque esto pasó en todo el mundo. O sea, si esta cuenta te la hago en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Canadá, voy a encontrar lo mismo. Claro, ellos no vienen de un punto de partida de miseria como el que venimos nosotros. Nosotros venimos de un punto de partida de miseria. Tanto que hoy 8 de cada 10 personas que tienen ingresos, no solo trabajadores, sino el sector pasivo, 8 de cada 10 tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Es decir, la concentración que se generó en otros países no llevó a la gente a esos niveles de pobreza. Aquí sí, por eso, y eso es algo que discuto muchas veces con los funcionarios del gobierno, dice, bueno, nosotros estamos incluso un poco mejor que lo que dejó Macri en 2019. Bueno, pero lo que dejó Macri en 2019 era una calamidad, ¿no? Era muy malo. De hecho, Macri perdió con eso. Y de hecho, el peronismo, el gobierno, el año pasado, con estos números, en el momento que votamos, la economía había crecido el 10%, se habían generado 650.000 empleos más que antes de la pandemia, y el Frente de Todos perdió, ¿no? Entonces hay que ir a los números para hacer un análisis riguroso, y entonces para hacer un diagnóstico y para que el Frente de Todos sepa qué es lo que tiene que hacer, tiene que mirar esos números. Claramente tiene un problema de distribución del ingreso. Ahora, esta foto es del último trimestre del año pasado, Nico. En este momento la situación empeoró, porque esta inflación de los últimos 2 meses, de febrero y marzo, también es una transferencia de ingresos de todos los que tienen ingresos, de los trabajadores y el sector pasivo, hacia los grandes empresarios, los productores del campo. Quiere decir que en este momento la situación empeoró. Y doy un dato más para que vean qué fuerte que es esto, y la responsabilidad de los sindicatos. Yo dije recién que con Alberto los trabajadores han caído al 42% de participación en el PBI. Ese 42% es un promedio de todos los sectores. Hay 2 sectores que salvan ese promedio de caer abajo del 40%. Uno es el que maneja Moyano, transportistas, y otro es el que maneja Palazzo, intermediación financiera. Quiere decir que la responsabilidad de los sindicalistas en esta desigual repartición de la torta es tremenda. Porque los 2 sindicalistas, si yo en vez de darte el dato te hubiera preguntado a vos, ¿quiénes son los 2 sindicalistas que salvaron la ropa? Seguro me contestabas esos 2. Lo sabías. Bueno, esos 2 están en el 60% de participación. Ellos le ganan al capital 60 a 40. Entonces, el otro día, cuando nosotros discutimos con el ministro de Trabajo, sobre que en este momento claramente había que dar un aumento por decreto, o si querías acelerar las paritarias, tenías que dar un bono para salir de ese lugar, 2 o 3 meses, y después unas paritarias que te aseguren que supere el 60%, estábamos hablando de esto. Estábamos hablando de saldar lo que pasó en la guerra, pero además empezar a mirar para atrás, porque si vos vas a las elecciones de 2023, otra vez con esta distribución del ingreso, bueno, nuevamente vas a perder. Y un dato que también estuvo en la nota del domingo es,
revisando la afirmación del ministro de Trabajo que decía que a pesar de la suba de precios, los salarios le estaban ganando, cuando vos vas a mirar bien, porque todos son promedios, ¿no? Y en los promedios se ahogan los enanos en la pileta. Digo, el 50%, la mitad de los trabajadores perdieron contra la inflación. ¿Quiénes ganan? Bueno, ganan los de más abajo, los que acaban de conseguir ese primer empleo, que es de poca guita, y antes tenían 0, y eso están mejor. Los 2 o 3 deciles de menores ingresos tuvieron una subida. Exactamente. Estamos hablando de gente que no llega a ganar 30.000 pesos por mes. Así es. Y antes no ganaba nada, entonces dice, bueno, ahora decime una cosa, volviendo a la política, ¿vos ganás una elección con 650.000 personas o la perdés porque millones y millones y millones de trabajadores ganan menos que antes? Pero además si hay algo que nos enseñó la historia es que esas personas que pasan de 0 a un poquito, inmediatamente ya te están exigiendo un poco más, ¿no? Que se quedan contentos con ese poquito. Obviamente. Y menos cuando ese poquito no alcanza. Obviamente. Entonces me parece que hay un mapa para sacar conclusiones. Ahora, lo que yo decía ayer es que por más que Alberto esté atento a esos números, porque esos números no sirven, no es que están hechos para decir qué mal lo hiciste. No, lo hiciste como lo hicieron los demás presidentes en época de pandemia y de guerra, o por ahí un poco mejor. Pero sirve para saber por qué el malestar de los trabajadores y que la plata está. La plata está. Es decir, los empresarios tenían con Cristina el 46% de la torta. Y ahora subieron al 58%. La tienen ellos. La plata está disponible. La semana pasada, el mismo día que salió la encuesta permanente de hogares, salió una nueva edición de la revista Forbes, que es la que hace la lista de los más ricos. Uh-huh. Y los más ricos, los argentinos que aparecen en esa lista, subieron todos su fortuna. En realidad no, con una sola excepción. Galperín cayó un poco. Perdió un poco. Es el único. Se la gastó en La Nación Más. Pero además es el único que tiene una matriz productiva diferente. Es el único que llegó a ese club hace poco. Claro. Cuando mirás para atrás, que son los Bulgeroni, los Roca, los Pérez Companc y demás, todos ganaron muchísima plata en 2020 y 2021. Y otro dato para rescatar de la encuesta permanente de hogares es justamente que el hecho de que ese decil 10, ese 10% más rico de la Argentina, incluya tanto a los Paolo Roca como a los que ganan 100.000 pesos, te da cuenta de que es una brocha demasiado gruesa para tomar medidas. El dividir la sociedad en 10%, digamos, en décimas. Porque ahí tenés, por ejemplo, gente que está cobrando un sueldo de 100.000 pesos y que en junio va a tener que pagar tarifa plena de luz y de gas. Claro. Cuando la vida de esa persona claramente está mucho más cerca del que gana 80, es decir, del que está abajo del decil siguiente y no de los que están en su propio decil en la parte más alta. Ahí creo que hay que hacer una sintonía más fina, si se quiere, en ir a buscar no al 10%, al 1%, al 1 por 1000, al 1 por 10.000, que fue lo que se hizo con el impuesto a las grandes fortunas, que alcanzó al 0,025% de los argentinos. Es decir, un trazo mucho más fino en el diseño de estrategias económicas que decir, bueno, este es el 10% que más tiene y por eso vamos a sacarle todos los subsidios. Porque ahí se corre el riesgo de justamente cometer injusticias. Hoy en día la capacidad de imposición del margen superior de ese decil es infinitamente más grande que el margen inferior de la misma porción de la población, y eso es algo que sin dudas se debería tener en cuenta. Y si bien vos decías muy bien, Roberto, que este es un problema mundial, el de la concentración de la riqueza en esta etapa de la economía, hay que volver a leer una frase que se dijo hace 2 años, en diciembre del año 2020. Y que creo que está todo ahí. Un gran desafío obviamente va a ser la economía. La economía va a crecer en 2021, pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos. Lo dijo Cristina. Para eso hay que alinear salarios y jubilaciones, precios y tarifas. Porque la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías económicas. Sí, creo que hay que ir a buscar ahí un poco la salida, bueno, ¿no? Y yo lo que digo es que
es muy difícil que Alberto lo pueda hacer así en soledad, eso. Porque los muchachos, vos fíjate, hay una reunión en donde está Guzmán, Culfas, Moroni, y está Funes de Rioja y está Daer, ¿no? Ponele que vos sos ministro y le decís, muchachos, nosotros durante la pandemia les pagamos los sueldos de sus trabajadores. Los salvamos de cerrar, le corrimos los impuestos, hicimos de todo para salvarle la empresa. Y ustedes ahora que hay un efecto de guerra, no son capaces de dar un aumento de emergencia. Mirá cuántos argumentos tenías vos. Ahora, si vos sentís que no tenés fuerza para convencer a esa gente, yo lo que digo es, llamala a Cristina, únanse, y entonces van a tener la fuerza porque las demás cosas, digo, vos seguís creciendo, la economía sigue creciendo, estás generando empleo, tenés superávit comercial, las inversiones están volando, es impresionante las inversiones que tenés en Argentina, ¿no? Ahora, toda esa generación de riqueza se está dando de manera injusta, porque lo generan eso, porque es así, porque la pandemia y la guerra tienen ese efecto, y es así, y después cada uno verá lo que hace con eso. En cada país se tomarán medidas o no se tomarán según el gobierno que tengan, o hay algunos países en donde el bienestar de la población hace que por más que tenga una concentración pasajera, coyuntural, y la población se la banque porque tiene resto. Bueno, acá no tiene resto. Y te digo más, la preocupación ya ahora no es solamente de la división que hay clara entre Alberto y Cristina. Hay un tema con los gobernadores que esta semana va a crecer mucho. ¿Sí? Los gobernadores se iban a reunir hoy a las 4 de la tarde. Son muchos gobernadores. 12 en principio. Sí, y se pueden están tratando, claro, que sean más. Y todos con buena onda, digo, viste, al fin y al cabo, finalmente hoy la pasaron, la suspendieron y se iban a reunir un grupo menor con el presidente. Ahora los gobernadores están diciendo, muchachos, vamos a perder todos. Porque vos no te salvás tampoco adelantando las elecciones por dos cosas. Primero, porque en este momento pierde cualquiera las elecciones. Y segundo, porque los tipos no quieren ser gobernadores de un presidente macrista. Ya estuvieron. Ayer un gobernador me dijo, Roberto, nosotros en La Rioja estuvimos 4 años pidiéndole a Macri por 3 obras que nos cambiaba todo. Alberto nos dio las 3. Las tres están funcionando. Está volando la venta de aceituna, no sé, me da un montón de ejemplos. Todos los gobernadores del norte están chochos con las obras que tienen y qué sé yo. Ahora, nosotros con eso, la gente viene y nos dice que no puede comprar la comida. Entonces nosotros necesitamos, primero, unidad. Nosotros necesitamos que Alberto y Cristina estén juntos. Segundo, un plan antiinflacionario concreto. Y no es que los gobernadores piden que eche a Guzmán, pero sí piden un plan económico en donde ellos puedan tener influencia, porque sienten que pierden todos y que tienen un peso político propio, indudablemente, ¿no? Y quieren además que quede claro cómo va a ser el sistema de las primarias y qué sé yo, porque insisten mucho en que tiene que haber un representante fuerte de las provincias, es decir, que tiene que haber 1 o 2 en las PASO que sean hoy gobernadores. Ahora, ahí hay 2 formas de tomarlo. Decirles, que se meten, el que mando soy yo, o qué sé yo, o abrazarse, hacer un scrum, ¿no? Y decir, bueno, acá tengo más poder. Lo que pasa es que hoy, en una situación de tanta fragilidad, nadie va a venir a ofrecerte gobernabilidad sin pedirte nada, ¿no? Entonces lo que te pide es, bueno, yo quiero opinar, ¿no? Ahora, a mí me parece importante que el análisis se haga poniendo todos los datos sobre la mesa, porque lo que hay ahora es una sensación. Yo escucho que hablan de asamblea legislativa. ¿Cómo es una asamblea legislativa? Un gobierno que creó 650.000 empleos durante la pandemia. Un gobierno que está subiendo las reservas, que está cayendo el riesgo país, que está checando la brecha. Digo, ¿en qué país estamos? Lo que necesita el gobierno es tomar cuenta de la relevancia y lo rápido que tiene que hacerlo y el ritmo que hace falta
para recuperar el poder adquisitivo de la población, que ya era declinante y que lo que pasó en los últimos 2 meses es gravísimo. Te digo más, hay una noticia muy buena, que es que vos tuviste 3 semanas de marzo muy fuertes de suba de precio de alimentos. En la 4ª semana la suba fue 0. No subieron los alimentos. Y en la 1ª de abril fue 0,6. Pensá que venían subiendo al 3% semana, ¿no? Quiere decir que quizá habría que esperar un par de semanas más para ver la tendencia, se haya detenido el pasaje de precios del impacto de la guerra, de la suba del precio de los commodities y qué sé yo, y confluyas a una inflación que en vez de ser del 5, o sea, del 3. Que parece que no, pero es otra cosa. Porque te da más posibilidad de que el salario le gane. Cuando vos tenés inflación del 60, 65, y es difícil que el salario le gane. A mí eso mismo me lo explicaba el año pasado un funcionario del gobierno. Me decía, mira, el margen es ese. Si vos tenés una inflación del 40, vos podés hacer que los salarios en general le ganen la inflación por 5 o 6 puntos. Si vos tenés una inflación del 50, vas a tener salario que termine en 2 arriba, salario que termine en 3 abajo. Y si vos tenés una inflación del 60, lo más probable es que todos terminen mirándola de atrás. No hay mucho secreto al respecto. Claro. Así es. Ahora, bueno. En este mundo igual, a ver, y estamos en una situación mundial en la cual una inflación del 60 ni siquiera sería un escenario tan negativo para el gobierno. El tema es que vos eso lo tenés que compensar por otro lado. Vos eso lo tenés. O sea, estamos hablando de un mundo que el año pasado cuadruplicó o quintuplicó la inflación histórica y que este año va a duplicar la del año pasado. Argentina se mantuvo el año pasado, si se vuelve a mantener este año, no se puede hablar de una derrota. El tema es que salir a festejar eso es terrible. Salir a festejar un 55% de inflación no se puede. Tenés que encontrar la forma de que la gente eso no lo sienta. Es un gobierno que no festeja nada tampoco, eso ¿no? Además, porque el otro día dio un aumento del 50% de la tarjeta alimentar casi en secreto, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde nos vamos? Y nos vamos allá. Sí. La loma al culo, nos juntamos 4 amigos, nos filmamos con el celular y decimos que vamos a dar un aumento. El sábado, Rossi, que para algunos ahora es el más albertista de todos, a mí no me parece que sea para tanto, pero dijo esto en el acto que hicieron en Rosario: este gobierno hace los goles pero se queda sin fuerza para gritarlos. Claro. Yo creo que no quiere gritarlos. ¿Y por qué no? No sé. ¿Tiene miedo que se despierte Francisco? No sé, como si fuera un gobierno suizo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. No se saca la camiseta y se lo grita a la tribuna. Yo los 650.000 empleos te hago una fiesta en la Plaza de Mayo. Porque en el mundo la pandemia generó una caída del empleo del 8,8% en todo el mundo. Es decir, se perdieron 225 millones de empleos en la pandemia en el mundo. Y el año pasado se recuperaron la mitad. Es decir, el mundo todavía le queda por recuperar la mitad de lo que perdió en la pandemia. Y en Argentina, por el contrario, no solo recuperó todo, sino que tiene 650.000 empleos más. Vos podés decir, pero son malos sueldos. Bueno, siempre, vos primero, el mercado laboral es un mercado más. Vos primero armás el mercado, es decir, que las fuerzas más o menos estén parejas. Si vos tenés un 20% de desempleo, seguro que los salarios son bajos. ¿Te acordás del menemismo? Ahora, una vez que vos armaste el mercado, que tenés un desempleo del 7%, vos podés decir, bueno, muchachos, empiecen a pagar más. Sí, el tema es que si esa discusión la define Moroni, Daer y Acuña, vas a jugar siempre con la cancha inclinada. Bueno, Moroni es un ministro, ¿no? Yo supongo que Alberto podía haberle dado una orden distinta al día de la reunión. Qué sé yo. Pero, de nuevo, vos elegís a ciertos ministros para que hagan ciertas cosas y te sentás en una reunión con ciertos sectores para tomar ciertas decisiones. Si Alberto hubiera querido que de esa reunión saliera un aumento del 20% por decreto para todos los argentinos, seguramente en esa mesa hubieran estado sentados otras personas. Claro. Salieron todos si demasiado... que la política fuera otra, habría otro ministro. Salieron todos demasiado contentos de esa relación, cuando en una negociación tienen que salir todos enojados, ¿no? Para que sea exitosa. Y ahí estaban todos contentos, claro, porque ninguno pagaba ningún costo. Ahora, el que pagaba el costo es el presidente. Después lo otro, los datos, que por eso yo me preocupé en escribir en esa nota. Bueno,
Uno puede estar muy contento porque creció el 10% y se lo felicita porque creció el doble que la mayoría de los países, o haber generado 650.000 empleos cuando lo demás no lo lograron, y todo eso está fenómeno. Yo creo que tiene un reconocimiento, por lo menos de parte mía, lo tiene de parte de los gobernadores. Estuve leyendo el discurso completo de Máximo el otro día, porque siempre nos quedamos con la frase que dicen los medios, y Máximo lo reconoce un montón de cosas, sí. A Alberto. Máximo pone en sus discursos la pandemia, es decir, contextualiza, no la esconde. Es decir, no es un discurso deshonesto el que hace. Entonces a mí me parece que siguen estando aún las condiciones dadas como para unirse con un objetivo común, que es, bueno, hemos crecido, hemos generado empleo, pero tenemos un problema de distribución del ingreso que ha tensado mucho todo. No sabemos si la guerra se va a terminar, no sabemos qué va a pasar con los mercados de commodities. Es decir, ¿podemos tener otro pico como el de febrero y marzo? Sí. Incluso si termina la guerra, va a tardar, los economistas creen, entre 1 año y 1 año y medio en normalizarse, sobre todo lo que tiene que ver con insumos y sobre todo lo que tiene que ver con fertilizantes y demás, sí, cuestiones, digamos, que afectan. Yo me conformo toda la con cosecha, que no sigan, digamos, subiendo, ¿viste? No, más vale. Me conformo a esta altura del partido. Claro. Y después hay un dato que creo que se dijo en Rosario, que es que falta mucho. Sí. Hay tiempo. Y del otro lado es feroz. Es increíble que estos tipos le estén diciendo a toda la población las barbaridades que piensan hacer. Pensémoslo así, Macri entre agosto y octubre del 2019 recuperó casi 10 puntos, sí, electorales. ¿Cómo lo hizo? Poniéndole plata en el bolsillo a la gente. Lo hizo de manera irresponsable, mal, todo. La gente lo que no se acuerda que el plan platita de él fue mucho más grande que el de Alberto. Pero fue enorme. Claro. Tiraron, no lo tiraban la plata de helicópteros, la tiraban directamente de bombarderos B-52. Sí. Entonces, digo, no hagamos la misma pelotudez de hipotecar 2 años de la economía en 3 meses para remontar 10 puntos de una elección. 10 puntos que le permitieron a Juntos por el Cambio tener número en el Congreso para bloquear todo lo que es el oficialismo. Bueno, ahí Alberto hizo algo cuando él lo ayudó con el dólar, cuando le dijo que un dólar a 60 estaba bien. Él ayuda a Macri, a un tipo que no hay que ayudarlo ni que se esté cayendo un precipicio, y se condena a él. En como parte, el tango, ¿no? ¿no? La araña que ayudaste te picó, ¿qué vas a hacer? Claro. Pero a lo que voy es, si Macri en 3 meses pudo remontar 10 puntos electorales, un gobierno peronista haciendo una política de distribución de ingresos más responsable y duradera, no simplemente repartiendo medidas irresponsables, en 1 año y medio puede cambiar absolutamente el panorama político, pero absolutamente, noche y día. ¿Sí? Es cuestión de justamente enfocarse. Ya la macro está más o menos acomodada, cerraste con el fondo, estás creciendo. Bueno, ahora prestarle atención a lo otro, acomodar los patitos políticos, dejar de discutir boludeces, discutir lo importante y ordenarse para llegar al 2023. Y en todo caso, de acá a 1 año nos sentamos y vemos cuál es la estrategia, cuáles son los candidatos, si vamos una paso, no vamos una paso. Pero tenemos 1 año para llegar a ese momento, para discutir candidatos con chances de ganar y no ver quién va a poner la cara en una derrota. Claro. 1 año y medio con el poder del Estado Nacional, todos los ministerios, todos los planes que bueno, están con en estos marcha, precios de commodity que juegan a favor, no en contra. Distinto es que después cuando llegan acá adentro no sabemos cómo distribuirlo o no. Pero por lo pronto es impresionante cómo están creciendo las exportaciones y las inversiones, porque Argentina es un país que se ve beneficiado por la guerra. Beneficiado. Y que este gobierno también está iniciando una serie de procesos que, si tienen continuidad, de acá a unos años van a significar una mejora indiscutible para la Argentina. Todo lo que tiene que ver con energía verde, todo lo que tiene que ver con del año que viene, todo lo que tiene que ver con el gasoducto. Entonces, es eso, es hacer una transición hasta poder superar esa tranca histórica que tuvo en el sector externo de Argentina. Son unos pocos años más. Si se gana en el 2023. Si no, lo más probable es que volvamos a retroceder y estemos de nuevo lejísimos. Y vos fíjate qué hicieron ellos en sus años. Es increíble que la gente se haya olvidado, pero yo lo entiendo. Yo la veo a Vidal dando consejos en la tele todos los días.
Vos ponés TN y los tipos son parte de. No sabés si está Bazán o Vidal sentada ahí, ¿viste? Macri hablando de energía. ¿Ustedes se acuerdan que Macri dejó apagado a medio continente un día? Qué cara rota a los periodistas, dejar que digan cualquier cosa. ¿Cómo pueden hablar de inflación? Los tipos no tuvieron pandemia, no tuvieron guerra, no les pasó nada y clavaron 2 años de 57% de inflación. Impresionante. Cuando la inflación venía en caída, cuando se va Cristina, la inflación era del 1 y pico mensual. 1,2, 1,3 los últimos meses. A lo mejor lo necesitamos un poco del amor propio que tienen ellos, ¿no? Sí. No, pero Macri dando consejos ahí, hablando contra el populismo energético, él cree que su gran medida fue aumentar 3.000% de las tarifas. Esa fue su gran medida. Claro. La gente lo anote, porque lo va a volver a hacer, si gana. Y claro, obvio. Más todavía, seguro. Obvio. Y aparte diciendo, no hicieron el gasoducto, porque podríamos estar exportando gas. Y él por lo menos hubiera usado la plata que le dio el fondo, aunque sea para hacer gasoducto. Por lo menos hubiera quedado algo. Y claro, no se lo hubiera llevado. Claro. Es un caradura increíble. Así es, así es. Bueno, ¿le parece bien, Nicolanto, si seguimos con Navarro 2023? ¿Cómo no? Me encariñé igual, ¿eh? ¿Con el pase? A la gente le gusta el pase, muchos me lo dicen. Nos guardamos algo para mañana entonces, porque tengo algunos nombres del gabinete. ¡Opa! Pero mañana lo charlamos. Hay algunos que están para el gabinete y están para candidato a presidente y no saben si una o la otra. Sí, o Masterchef a esta altura del partido. Pero hay para la lista de Scaloni, hay muchas opciones, ¿eh? Entre todas las operaciones que giran y los que se autocandidatean, los que se autocandidatean para no ser, porque también está esta cosa de que si sonás no sos y demás, pero se puede separar un poco la paja del trigo, así que mañana en todo caso en el pase charlamos un rato de esto con Fer. ¿Cómo se llama? Caballero, que va a estar de vuelta, y con vos. ¿Cómo se llama mi programa? Navarro 2023.